Benedetti y el senador Rodrigo Lara. Saludo también a mis colegas periodistas y a mis compañeros del Congreso de la República. Esta rueda de prensa es la radicación de dos proyectos que van en vía a la modificación y sobre el tema de las ruedas de las encuestas electorales. Y bueno, pues no siendo más, yo le doy la bienvenida al senador Rodrigo Lara para que inicie esta rueda de prensa. Senador, adelante. Senador Rodrigo Lara. Bueno, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Saludos a todos. Los escuchamos. Buenos días. Nicolás, ¿Armando está? Sí, ya está. Sí, senador, ahí está. Ya está en la transmisión. Sí, señor. Hola, Armando. ¿Y cómo arrancamos, Nicolás? Senador, acabo de nuevamente saludarles. Les estaba diciendo que usted, ¿qué tal, senador? Pues para este proyecto, estos dos proyectos de regulación de encuestas electorales, pues ya los estaba saludando a todos, a mis colegas, a ustedes, por supuesto, los senadores y demás compañeros del Congreso. Y la idea es que usted en este momento comience esta rueda de prensa, por favor. Bueno, muy bien, Sebastián. Gracias. Bueno, tengo una conexión internet un poco inestable, pero bueno, básicamente es lo siguiente. 14 senadores y 20 representantes a la Cámara, de todos los partidos políticos, de todos los espectros políticos del Congreso de la República, hemos presentado un proyecto de ley que hemos fusionado con el doctor Armando Benedetti, que presentó un proyecto de ley también en este mismo sentido, que tienen ambos un objeto muy importante, y es establecer reglas claras en relación con las encuestas y sondeos políticos. Ese es el propósito, establecer reglas claras en la realización de encuestas y sondeos políticos. Lo que buscamos básicamente es garantizar la calidad, la confiabilidad y la transparencia de los instrumentos de medición de voto de los colombianos. Para eso fijamos esas reglas claras. No tenemos un propósito distinto. Y de esa forma evitar que tanto los electores como los medios de comunicación que divulgan sondeos y encuestas pues puedan ser manipulados. Entonces, tres cosas. Primero, buscamos establecer normas dirigidas a garantizar la calidad de las encuestas, para lo cual creamos tres categorías de encuestas. Primero, el sondeo, considerado como cualquier investigación de opinión que no cumpla con los requisitos establecidos en la presente ley para las encuestas. Todo sondeo debe advertir de manera previa a la presentación de los resultados que no se trata de una investigación de carácter científico y que los resultados, pues obviamente, no pueden generalizarse a la población de electores. Luego, establecemos la definición de encuesta. Ya la encuesta se entiende como una investigación, estudio o similar de carácter científico, es decir, destinado a dar una indicación cuantitativa de carácter estadístico. El sondeo no tiene carácter estadístico. La encuesta ya tiene carácter estadístico y por lo tanto debe regirse por unas reglas de estadística. Y básicamente lo que busca o debe buscar esa encuesta pues es expresar la opinión, deseos, actitudes o comportamiento de una población mediante el interrogatorio de una encuesta.
Y luego definimos el carácter ya de gran encuesta. Una gran encuesta es básicamente el pulso, el termómetro que se busca dar en una región o en un país, ya de carácter preciso. Y básicamente para poder divulgar una gran encuesta, pues se considerará que es toda aquella que tenga un margen de error de máximo 2% y un nivel de confianza de mínimo del 95%. Aquí hay un requisito, un umbral de confiabilidad y de precisión que deberá cumplirse para hablar de gran encuesta. Y pues debe cumplir con unos parámetros, con unos requisitos mínimos. Por ejemplo, cuando se trate de investigaciones sobre preferencias políticas relacionadas con mecanismos de participación ciudadana o procesos electorales, la muestra para hacer gran encuesta deberá incluir municipios o distritos de una población igual o superior a 800.000 habitantes. Es decir, para hablar de gran encuesta tiene que haber toma de muestras en los municipios con más de 800.000 habitantes, con todos, así como municipios pequeños, medianos y grandes de todas las regiones del país. Y cuando se trate de investigaciones sobre preferencias políticas relacionadas con mecanismos de participación ciudadana, procesos electorales de carácter regional o departamental, la muestra deberá incluir a la capital departamental y como mínimo 20% de los municipios del respectivo departamento. Y cuando se trate, por ejemplo, de una encuesta o gran encuesta en Bogotá, se debe garantizar que la distribución de la muestra participe en al menos todas las subdivisiones territoriales que cuenten con una junta administradora local. Bueno, eso en cuanto a los requisitos de calidad. Por consiguiente, toda encuesta, y no me refiero a los sondeos, toda encuesta y por supuesto gran encuesta, deberá acompañarse con la publicación de la siguiente información, es decir, hay normas dirigidas a la calidad, ahora vamos a ver las normas dirigidas a la transparencia, que esto es muy importante. Se debe aportar la metodología empleada para la realización de la encuesta. Debe tener como mínimo lo siguiente: el número de personas encuestadas o entrevistadas, por supuesto. La técnica, y aquí empezamos a innovar con esta ley, la técnica de recolección de datos utilizada, persona a persona, teléfono, correo, y la fecha en que eso se realizó. El área geográfica de la encuesta, los márgenes de error de los resultados publicitados en caso de tratarse de encuestas, el tipo de muestreo realizado, una declaración en la que se informe si hubo algún tipo de contraprestación por responder la encuesta, y si la hubo, declarar la naturaleza y el valor de esa contraprestación. La publicación deberá incluir también la siguiente información: el tipo de encuesta, con arreglo a las categorías descritas anteriormente, si es encuesta o gran encuesta, el propósito, el nombre de la persona jurídica que realizó la encuesta, el nombre de la persona natural que encargó la realización de la encuesta. Y aquí esto es muy importante porque en hecho se publican encuestas, pero no se precisa quién la paga. Y esto es muy importante y hay obligación de publicar quién paga, quién giró el costo de esa encuesta. El nombre de las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la financiación a cualquier título, el costo y las fuentes precisas de financiación, la tasa de rechazo de la encuesta y la proporción de personas que no respondieron y la tasa de respuesta. Y esto, por supuesto, pues implica que existen una serie de sanciones. Y tercero, vamos a crear un nuevo órgano ad honorem, sin costo para el erario, que se encargue de hacer básicamente el control y la vigilancia del cumplimiento de estos requisitos. Entonces, la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas, bueno, obviamente las encuestas que no cumplan con los requisitos anteriores que acabo de enumerar, pues serán considerados sondeos. Y deberá precisarse pues, que un sondeo no pretende ser una muestra estadística confiable ni científica. Entonces, creamos la Comisión Técnica de Vigilancia de Encuestas sobre Preferencias Políticas y Electorales. Es un órgano técnico adscrito al Consejo Nacional Electoral, al que le corresponde verificar cumplimiento de lo dispuesto en esta ley. Recibir, básicamente, el depósito de esas encuestas antes de su publicación, sin que tenga derecho a auditarlas. Debe depositarse allí con un deber, por supuesto, de confidencialidad. El rompimiento puede ser sancionado. Podrá reunirse una vez a la semana para revisar esas encuestas, requerir a las firmas encuestadoras para que corrijan o subsanen las cuestiones técnicas y resolver los recursos de reposición.
¿Cómo está conformado esa comisión técnica? Hay un miembro del gobierno nacional, un miembro delegado por la registraduría, otro por el Consejo Electoral, otro por los partidos de oposición, un miembro de los partidos de oposición, y 3 miembros nombrados, esto es muy importante, por los decanos o directores de departamentos de universidades acreditados ante el Ministerio de Educación con programas de pregrado, especialización, maestría, doctorados en estadística, es decir, que tienen un componente independiente, un técnico muy importante. Y 2 miembros de los medios de comunicación, uno de los medios de comunicación nacionales y otro de los medios de comunicación regionales. De tal manera que exista equilibrio, que exista representación del gobierno, representación del Consejo Nacional Electoral, de los partidos de oposición y, por supuesto, de la academia y de los medios de comunicación. Y establecemos un régimen de inhabilidades para aquellos miembros, Registro Nacional de Firmas para quienes conforman ese registro, esa comisión, perdón. Básicamente es eso para no alargarme más. Hay sanciones por incumplir para las encuestadoras. Y en resumen, pues yo creo que esta es una forma de verdad muy transparente de reglamentar el proceso de recolección de información y de encuestas en el país. De esa manera evitamos que se corra el riesgo de manipulación de la opinión pública. Muchas encuestadoras viven no de los sondeos ni de las encuestas políticas, sino de su relación con grandes grupos económicos. Y por consiguiente es muy importante conocer cuáles han sido sus contratos, cuál ha sido su actividad económica, con quiénes trabajan esas encuestadoras. Y de esa manera pues no se manipula la opinión pública y no se manipula tampoco a los medios de comunicación, que también sufren mucho con las encuestas de mala calidad, porque pues corre un riesgo también su misma credibilidad. Las pasadas elecciones locales hubo mucho escándalo y hubo indignación en la opinión pública y en muchos medios también por la imprecisión y por la manipulación de algunas encuestadoras. Y yo creo que es hora de ponerle regla a esto como realmente funciona en cualquier país del mundo. Esta es una ley que es inspirada en diferentes regímenes de regulación, no hay nada extraordinario en ella, y pues básicamente esa es la presentación que quería hacer de la ley. Gracias. Senador Rodrigo Lara, mil gracias. El otro proyecto de ley que también va en esta línea de regulación de las encuestas es de el senador Armando Benedetti, y le doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Saludar a mi colega y amigo, el doctor Rodrigo Lara, y demás personas que nos acompañan. Ya muy bien lo dijo el doctor Lara. Aquí lo que se pretende es buscar una reglamentación para mejorar la calidad y la confiabilidad, sobre todo la confiabilidad de las empresas encuestadoras, porque si uno mira desde este lado del río, uno pudiera decir y afirmar que las encuestadoras se han de alguna forma equivocado muchísimo para el plebiscito en las últimas elecciones para alcalde y gobernador, pero ellas también tienen una explicación mirando desde el otro lado del río de qué se puede hacer para que de verdad sea confiable los datos que ellos dan y hasta qué día se podría hacer. Además de lo que ha dicho el doctor Rodrigo Lara, entre las cosas que se pretende regular es que, por ejemplo, se puedan dar los datos 24 horas antes de los comicios o de la elección. El otro tema sería que el Consejo Nacional, ante el Consejo Nacional Electoral o ante esta comisión técnica que también propone el doctor Rodrigo, tienen que estar inscritas las firmas encuestadoras. Sebas, me están diciendo que no les están dando acceso para entrar. 5 resultados de unas firmas encuestadoras, pero si usted va a Barranquilla, a Cúcuta, a Bucaramanga, a Pasto, usted encuentra que hay una cantidad de firmas que solamente, o empresas se crean solamente para 5 meses antes de las elecciones para distorsionar o dar finalmente una cantidad de datos sin ninguna revisión técnica ni mucho menos científica de lo que se está haciendo. Si hay algo que nos ha enseñado últimamente las firmas encuestadoras y nuestra democracia, es que una firma o una encuesta mal hecha o de acuerdo a la parte técnica, a cuándo y cómo se hizo, puede distorsionar
cualquier resultado en unas elecciones. Las encuestas se volvieron como lo más novedoso, lo más atractivo de una campaña electoral. Todo el mundo está pendiente de ellas y por eso digo que pueden distorsionar. Si no se hacen el tiempo que tiene que dar su difusión, si no se registran plenamente ante el Consejo Nacional Electoral y además de esas exigencias técnicas, debería también buscarse también que dentro de cómo se hace la trazabilidad, también hay que poner unos requisitos y no solamente de cómo que esa trazabilidad quede claro cómo se debe hacer, sino que también se guarden los registros durante 2 años y se pueda hacer una auditoría cada vez que quiera el Consejo Nacional Electoral. Esas serían como las fortalezas de buscar una confiabilidad en este proyecto, además de la que ha dicho el doctor Rodrigo Lara. Eso sería como en síntesis, pero lo que se trata de buscar, insisto, es la calidad y sobre todo la confiabilidad de las encuestas, sobre todo por aquello que dijo el doctor Rodrigo Lara, quién las paga, por qué las paga, con qué sentido las publican, etcétera, etcétera, que siempre queda uno con un sinsabor. De hecho, usted ve a los candidatos a la presidencia y de diferentes colectividades o también a diferentes alcaldías y gobernación de todo el país que se quejan de los resultados de cómo y cuándo se dieron. Senador Benedetti, muchas gracias. De esta manera, entonces, termina la explicación de los 2 proyectos de ley de regulación de encuestas y para modular y darle paso a los periodistas, le doy la palabra a mi compañero Nicolás Contreras, jefe de prensa del senador Rodrigo Lara. Nico, adelante. Buenos días, gracias Sebastián. Empezamos con la ronda de preguntas. Si algunos tienen preguntas, por favor, ponerlas en el chat o pedir la voz y les doy las preguntas. Pregunta William Varela, ¿cuáles son esos requisitos técnicos para frenar la entrega de autorización a empresas encuestadoras? Sí, la precisión. Senador, usted dice que se crean 5 meses antes, así son, nosotros las llamamos encuestadoras piratas. ¿Cómo hacemos para frenar esas encuestadoras piratas que se crean los 5 meses antes de cada elección para ayudar a ciertos amigos? No, yo no dije que cada 5 meses, al revés, dije que eso es lo que se trata de regular. Algunas empresas que se crean 5 meses antes de las elecciones para entonces venir a distorsionar el tema y seguramente con la experiencia que uno tiene ni siquiera han hecho ninguna encuesta, ni han hecho absolutamente nada, sino que se inventan los números de forma deliberada. Entonces, a eso es lo que se refiere, por eso van a tener que estar registradas, van a tener unos requisitos técnicos, van a tener que hacerse un año antes, etc. Lo que hace que uno podría decir que el proyecto va contra esas firmitas. El principal enemigo de este proyecto es acabar con esas firmitas que se hacen a nivel regional para distorsionar o para apoyar cualquier amigo. O que el mismo candidato las cree, como parece que siempre pasa. Listo, gracias, senador Benedetti. ¿Alguno tiene otra pregunta? James Patiño, por favor, adelante. Senadores, muy buenos días a todos. Gracias por esta oportunidad. Yo soy James Patiño Gallego de la firma JPG Investigación de Mercados, firma inscrita avalada por el Consejo Nacional Electoral hace 14 años y el líder fundador de la Alianza Nacional de Firmas Encuestadoras denominada Los Mosqueteros y el representante de las firmas encuestadoras en el suroccidente colombiano. Agradezco mucho el tema sobre el tamaño de la muestra. Es algo que reiterativamente hemos puesto en evidencia cuando hacemos esas reuniones allá por la transparencia. Ustedes básicamente están hablando de que van a aumentar un tamaño de la muestra a 2.400 unidades. Totalmente de acuerdo con eso que ustedes están diciendo. 2.400 es lo que ustedes están planteando para un margen de error de más o menos el 2%. Eso está muy bien. Es un poquito difícil el tema que están diciendo de presentarle las encuestas al CNE antes de publicar las mismas. Y voy a explicar por qué. El CNE es un organismo que está compuesto de políticos que pertenecen a unos partidos. Y usted va a hacer una encuesta, va a hacer una medición que usted se la va a entregar a un montón de gente política antes de presentarse a la opinión pública. Por lo tanto, a nosotros nadie nos garantiza que se conserve. Mire lo que estoy diciendo, no nos garantizan que se conserve el debido secreto, el debido cuidado con respecto de los resultados de esa encuesta antes de publicarla. Ahí hay un tema para dejarles a usted. Otro tema que tenemos, nosotros
publicamos una encuesta. En mi caso, publicamos una encuesta a un medio como la W Radio, por decir algo, Caracol, RCN, la cuelga en su página de internet. Cualquiera toma esa información y luego un medio de comunicación de los que ustedes llaman regionales, municipales, hace alusión a esa comunicación, a esa encuesta. No publica la ficha técnica, que es lo correcto. Y finalmente la firma encuestadora termina implicada en unos procesos que nada tuvo que ver, porque la encuesta era para otra persona, la encuesta era para otro momento. Y cuando estos medios de comunicación publican sin ficha técnica, allí tenemos nosotros dificultades. Y así como ese, tenemos una gran cantidad de sinsabores que hemos presentado reunión tras reunión en los acuerdos de transparencia del cual he sido miembro y del cual he sido un líder también. Entonces, senador, ¿cómo hacer para controlar este tipo de situaciones y que no se presente más? ¿Cómo ponerle algún tipo de control a los medios de comunicación? ¿Cómo ordenarle a ellos? Es que no es solamente a nosotros. Nosotros entregamos una encuesta y ya se la entregamos a quien correspondía, pero el uso que hacen de esa encuesta nos perjudica a nosotros. Y la tercera y última, para dejar que otras personas participen. Nosotros utilizamos una figura que es cuando decimos, ¿quién lo contrató? Nosotros. ¿Quién la pagó? Nosotros. ¿Y quién la hizo? Nosotros. ¿Por qué? Porque a mí me resulta más fácil utilizar mi producto, utilizar mi servicio y exponerlo ponerlo en tela de juicio ante la opinión pública, que somos muy poquitos los que lo hacemos. No somos más de 7 firmas en Colombia los que hacemos eso. Someterlo al escarnio público, que invertir un montón de dinero en las pautas de publicidad de RCN, Caracol o cualquier cosa de estas para que nos visibilicen. Ahí le dejo esas 3 anotaciones, senador. Muchas gracias. Si me permites, Armando, quisiera hacer una observación. James, muy interesante su opinión. Nosotros queremos primero convocar una audiencia pública para poder enriquecer este proyecto. Espero que nos pueda acompañar. Ahora bien, vamos a fusionar el proyecto de Armando con los 2 proyectos, el de Armando y el mío se van a fusionar. Uno de los puntos que propongo es que, pues, entendiendo el carácter eminentemente político del Consejo Nacional Electoral, queremos conformar una comisión técnica y de vigilancia de encuestas sobre preferencias políticas electorales, exclusivamente. Y pues, como le mencionaba, aquí no se tratará de un órgano partidista. La idea es que lo conforme un miembro del Gobierno Nacional, otro de la Registraduría, otro del Consejo Nacional Electoral, un miembro de los partidos de oposición, esto es muy importante, y 3 miembros nombrados por decanos o directores de departamento de universidades acreditadas en alta calidad, con programas de pregrado, maestría, doctorado en estadística. Esto es muy importante, y 2 representantes de los medios de comunicación, medios de comunicación nacionales y otros regionales. Ese es el propósito, crear un órgano eminentemente técnico, con una obligación de reserva supremamente seria y severa. Pero si no se deposita antes de publicar, básicamente, la ficha técnica de la encuesta, es muy difícil verificar y garantizar la calidad de la misma. Y no se trata de un control previo, se trata básicamente de que exista un depósito antes de la publicación de la encuesta que se está publicando, para que, pues, las sanciones tengan algún sentido, alguna razón de ser, para que las buenas encuestadoras como las de ustedes pues, tengan vigencia y la gente sepa diferenciarlas. Pues porque, pues, ustedes pueden publicar encuestas muy serias, tengo el mejor concepto de ustedes, pero si no logramos establecer un régimen que permita verificar y controlar, pues, la calidad de esas encuestas, pues a ustedes los van a nivelar por lo bajo, James. Entonces, pues se depositará, puede ser un día antes, ese texto, esa ficha técnica, para que cuando salga, digamos, se pueda cotejar efectivamente lo publicado con lo depositado. Ese es el propósito, y pues
Si el miedo es básicamente que se filtre información, pues eso se puede resolver con sanciones muy severas o con alguna fórmula, pero yo creo que eso exige el depósito previo de la misma. Senador, disculpe. A ver, James, yo también de acuerdo con el doctor Rodrigo en el sentido los puntos que usted ha expuesto son muy buenos y ojalá se haga presente en la audiencia pública que se pedirá hoy en la comisión primera. Gracias. Ahí estaré. En ese sentido, ahí yo difiero un poco con el doctor Rodrigo Lara de cuándo se le debería dar, porque como él contempla la comisión técnica, uno pudiera pensar que en la comisión técnica se pudiera decir 12 horas antes o el mismo día en tiempo real, porque Rodrigo, siempre vamos a castigar supuestamente la filtración. Yo no he visto el primero que hayan castigado en este país por la filtración de los procesos judiciales, etcétera. Vamos a ponerle mucho. Habría que sancionar, creo yo, al medio que publique algo si no ha sido dado oficialmente, pero eso nos meteríamos en otro problema o en otro tema. Pero entonces yo sí creería que la filtración siempre la va a haber, así sea de sapo con el candidato que tiene preferencia, ¿no? Entonces podría pensarse que eso, en el mismo momento, al mismo día o antes de las 24 horas cumplidas de haber sido publicada, porque ahí lo que se trata de ver es si los datos dan exactamente o no, y la trazabilidad. Por la trazabilidad se podría saber si hubo un engaño o no. Eso le tocaría a la comisión técnica revisar esos datos. Y lo de la comisión técnica me parece una más que excelente idea, y que no se está creando burocracia ni nada, no son personas que también tienen muchas personas por debajo de su mando que pueden ayudar a corroborar y a verificar los datos. Senador, una pequeña interpelación, senador. A mí me parece muy bien, doctor Rodrigo Lara, lo que usted está diciendo. Uno podría presentar la ficha técnica y decirle al CNE o a quien corresponda que ya existe una comisión de encuesta y existe una señora Xiomara que tiene rego y garrote para nosotros todo el tiempo, que está encima de nosotros para que las cosas se hagan correctamente. Entonces, uno podría presentar la ficha técnica, sí, pero no los resultados. Porque ustedes, si hay una comisión técnica, presentemos lo técnico, pero no el resultado, porque pareciera, senador, disculpe, que esto fuera a ser un veto. Entonces nosotros no vamos a poder publicar hasta que la comisión de las encuestas, como sea que se llame, hasta que este ente regulador no mire y diga si se puede. No, eso no está previsto, James. No es así, senador, estoy equivocado. No, está equivocado. Si no hay... Eso es, entonces, pero presentarlo, yo pienso que correcto, doctor, lo que usted dice, presentemos una ficha técnica y que diga, hombre, cumple a cabalidad con lo que hay que hacer. Y ya el resultado pasarlo, como dice el senador Benedetti, que creo que fue lo que entendí, el día siguiente, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros publicamos, nosotros tenemos 24 horas para presentar resultados. Entonces, se manda por correo electrónico, que es lo que yo hago. En mi caso, yo publico en este momento y mando hasta el medio de comunicación y digo, aquí está. Y ya lo impreso se manda al día siguiente, porque hay que esperar a que llegue a Bogotá por ser vía entrega, por donde sea, que normalmente se manda por correo certificado. Pero hay que esperar que llegue allá. Lo que ustedes están diciendo, preséntelo antes de. ¿Cómo se va a presentar? ¿Qué es lo que se va a presentar, senador? Muy bien. Listo, que continúa la pregunta de Kenneth Torres de Blue Radio. ¿Me escuchan? Sí, Kenneth. Adelante. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles serían esas sanciones que tendrían esas encuestadoras? Teniendo en cuenta que hay unas que de pronto no están registradas o como decía el senador Lara, que usualmente se registran faltando unos meses para los comicios electorales. ¿Cuáles serían esas sanciones y cuánto tiempo tendrían que estar escritas previamente, pues, para poder participar de esas elecciones o participar de las encuestas? Fernando, ¿quieres arrancar? No, dale tú. Bueno, se establece básicamente una sanción en particular, y es la inadmisión de la solicitud de inscripción. Es decir, se cancela el registro de inscripción y se establecen una serie de multas. Doctor. Debería estar un año antes inscritas,
y eso van a tener una serie de requisitos, sobre todo para evitar esas empresas piratas que aparecen constantemente. Uno tiene datos de Manizales, de Barranquilla, de Cúcuta, de que hay un mismo señor que faltando 5 meses para cualquier elección, crea la empresa y después la desaparece y vuelve y la crea, vuelve la empresa, y es la misma persona, ni siquiera cambian el nombre o la persona para hacer ese tipo. En esas 3 ciudades hay documentada una cantidad de locuras que pasa en esas ciudades por esas empresas fantasmas. Sí. Las multas van de 25 a 40 salarios mínimos mensuales y la sanción va hasta la suspensión o prohibición del ejercicio de esas actividades. Doctor Rodrigo y doctor Benedetti, les voy a contar algo. Se necesita, pero así urgente, que ustedes por favor hagan un proceso de capacitación, que ustedes le enseñen a los medios de comunicación qué es una encuesta y qué es un sondeo, porque son ellos los que salen todo el tiempo a decir, hicimos una encuesta, usted va a ver, es un sondeo, ellos no han hecho una encuesta. Y es una parte que se te explicó James, es que debe precisarse básicamente, si no cumple ciertos requisitos deberá considerarse sondeo y el medio deberá precisar que es un sondeo. Es más, yo he pensado que hasta se deberían prohibir ese tipo de sondeos, pero eso es un tema que se abordará en la discusión, porque usted ve cada ratico que hay unos medios que ponen que una urna o a votar y ya todo el mundo sabe que todo el mundo tiene robots y de cuanta vaina para votar y eso es una distorsión bastante tonta e ingenua, porque repito, cualquiera persona que quiera influir puede influir en ese tipo de votación. Entonces, a mí se me pasa por la cabeza, pero eso se discutirá con el doctor Rodrigo en la comisión. Para eso son los 4 debates que tiene que darse. Y es esa. Por ejemplo, a mí no me gustan los sondeos, a mí me gustaría acabar con los sondeos, porque todos esos sondeos tienen la palabra encuesta, etc. No lo son. Y no lo son. Podríamos agregarle, por ejemplo, que o se elimina o propone Armando, o agregar que pues aquí lo que decimos es que en ningún momento podrá llamarse encuesta un sondeo, y se crea una definición legal, técnica, clara, y pues la encuesta que no cumpla con los requisitos aquí establecidos no podrá ser encuesta de ninguna manera, será un sondeo, y eso es lo que dicta y determina la ley. Listo, continuamos con una pregunta para fines políticos, ¿no? No, el sondeo claro, para temas políticos no. Continuamos con una pregunta de Javier Vargas. Ustedes lo decían, a veces los medios también muchas veces tienen sus intereses en esas encuestas. ¿Cómo garantizar que se cumplan realmente los lineamientos de los plazos de las publicaciones? ¿Cómo garantizar que en esas rectas finales no polulen las encuestas? Eso lo tiene mejor documentado, Rodrigo. No, esta ley no pretende, digamos, convertirse en una malla perfecta de seguridad. Aquí lo que se busca es que las encuestas que sean publicadas por los medios de comunicación serios, pues cumplan unos requisitos mínimos de calidad y de transparencia. Eso es lo que nosotros podemos garantizar en esta ley. Que después empiecen a circular sondeos de mentiras en redes sociales, pues eso es un poco incontrolable. Eso es lo que están tratando de cierta manera de lograr en Estados Unidos con Facebook, que es evitar o establecer un filtro para evitar las fake news, las noticias falsas. Nosotros acá lo que queremos es que ni la opinión pública ni los medios de comunicación se vean engañados por encuestas de mala calidad. Si los medios quieren publicar un sondeo, bueno, esa es una discusión, pero tienen que precisar que es un sondeo, y un sondeo no es una muestra estadística ni científica. Por eso traemos una definición de sondeo, de encuesta y de gran encuesta. Cuando ya los medios quieran publicar pues la gran encuesta, pues esa gran encuesta tiene que cumplir con unos requisitos técnicos mínimos y unas muestras y unos márgenes de error mínimos. Entonces creamos la categoría de sondeo, encuesta y gran encuesta. Y es eso básicamente. Entonces yo creo que esto de verdad permite mucha transparencia, porque un sondeo no es una muestra científica, un sondeo es cualquier cosa, pero una encuesta ya tiene que tener unos requisitos mínimos, puede variar el margen de error, la precisión de la misma, pero debe garantizar unos requisitos, y por eso establecemos
¿Cuáles son esos requisitos? Se debe aportar la metodología, el número de personas encuestadas, la técnica, el área geográfica, los márgenes de error, el tipo de muestra realizado, información que además deberá ser de acceso público. Esta información es absolutamente pública y absolutamente transparente. ¿Quién la pagó? ¿Cómo la pagaron? ¿Qué grupo económico está detrás? ¿Con qué grupos económicos ha contratado esa encuestadora en el pasado? Porque ustedes saben que las encuestadoras más grandes no viven de los sondeos ni de las encuestas políticas, viven durante 4 o 5 años de haber trabajado, de haber contratado estudios de mercado con grandes grupos económicos. Y pues obviamente pues su lealtad principal en muchos casos es con esos grandes grupos económicos. Y pues ahí hay una forma de influenciar en el debate democrático y de tergiversarlo y de engañar a los medios de comunicación. Entonces, pues estos son los requisitos mínimos que deben tener las encuestas. Y ya lo que es una gran encuesta, pues esto ya son palabras mayores y se ha usado mucho del término. Entonces, gran encuesta es básicamente un margen de error de 2 y un nivel de confianza del 95. Por lo contrario, pues no hay gran encuesta. Por lo contrario, es una encuesta muy parcial. Y pues debe básicamente tomarse una muestra en todos los municipios superiores a 800.000 habitantes, una muestra representativa de los municipios pequeños, de los medianos y de los grandes de todas las regiones del país. Y si es en un departamento, al menos 20% de los municipios del departamento. Y si es en Bogotá, debe haber una muestra representativa de todas las localidades, de acuerdo con su número de habitantes, de acuerdo con su conformación, su composición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces establecemos ese orden. Esto es sondeo, esto es encuesta y esto es... Porque efectivamente, y ya cerró con esto, pues cogen cualquier sondeo, ahí medio pipiripao, y lo presentan como una encuesta. Cogen una encuestica muy pequeña y pretenden presentarla como una... La deformación es tan grande que ya uno no importa, bueno, no importa, no, con razón o sin razón, uno termina diciendo, esta encuesta favorece a tal corriente política, esta encuesta es tal cosa. Yo he escuchado hasta candidatos y hasta uno mismo llega a alguna conclusión de decir, si en esta encuesta le fue bien, le fue mal a Pedro, ¿cómo será la otra? ¿Me explico? Eso significa que hay una correlación de las empresas encuestadoras con corriente política y hasta con medios de comunicación, con lo cual es lo que se trata de evitar aquí con ese tipo de proyectos. Senadores, dos cositas, dos acotaciones. La primera, sobre lo que usted decía, doctor, de que cuántos municipios se deben de medir. Nosotros, en nuestra casa, la firma JPG, lo que hacemos es que trabajamos con algo que se llama el Pareto. 80% de los municipios deben de estar permeados, o 80% de la población que representa el censo electoral o el Pareto electoral de determinado municipio. Y doctor, para que lo deje por ahí en su tintero, no sé, en lo que están haciendo, es la durabilidad de las encuestas. Me explico. Usted ve que sacan una encuesta hoy, pero cuando usted va a la ficha técnica, la encuesta se hizo hace 2 meses. El trabajo de campo pertenece a hace 45 días, a 60 días o en muchos casos a 30 días. Que ustedes puedan determinar allí de cuánto va a ser la vida útil antes de publicar esa encuesta. Nosotros hacemos una encuesta hoy, publicamos hoy o publicamos mañana. Terminamos de hacerlo hoy, mañana estamos publicando, estamos entregando a los medios de comunicación el resultado. Pero uno ve eso, que publican una encuesta y lleva un mes, que hace un mes que la hicieron, 1 mes y medio que la hicieron y apenas la van a publicar. Ese es un muy buen punto, James, un muy buen punto. Por eso hablamos de depositar la encuesta, no sea el resultado, puede ser la muestra, la metodología o las muestras deben depositarse pues, para tener certeza de la fecha de la realización de la misma y se podría prever, bueno, usted nos trae aquí una idea interesante, pues algún tipo de medida para impedir pues, que se abuse eso, es tomar una radiografía de hace 2 meses y presentarla como hoy, de acuerdo con la conveniencia. Nosotros pues pensamos que de pronto ese depósito previo puede servir de garantía para que eso no ocurra, pero bueno, pero si usted nos da ideas, me parece muy interesante mirar la manera de evitarlo. Eso lo queremos escuchar en la audiencia pública. Usted me da, si tiene bien, James, me deja su teléfono. Sí, señor. Interesa mucho oír sus opiniones al respecto, por supuesto. Listo. ¿Cómo hago para compartirles el número? No tengo ni Ya idea. le digo a Nicolás. Sí, ya por acá, por abajo lo manejamos. Por favor, Nicolás. Listo. Sí. Continuamos con la pregunta de Laura Ospina del espectador. Senadores, para que le quede claro a la ciudadanía, ¿cuál es el vacío legal que hay actualmente?
Es decir, hay un CNE y se deben inscribir las firmas encuestadoras, pero luego hay encuestadoras creadas para intervenir en la opinión pública. ¿Crear un nuevo órgano que esté pendiente propiamente de las encuestas soluciona el problema? Bueno, sí, el vacío legal es, no es que sea mucho, sino que es completamente, porque finalmente lo único que hacen las empresas encuestadoras actualmente es notificar al Consejo Nacional Electoral que existen, etcétera. Aquí lo que se trata es poner una reglamentación para los requisitos legales y también científicos, si usted quiere, tendrán que estar sujetos a una inscripción y a una revisión por primera vez. Lo mismo los tiempos de cómo se debe hacer, la trazabilidad, etcétera, etcétera, el tiempo de la permanencia que tiene o no tiene la empresa, los requisitos que tiene la empresa. Esto va básicamente contra las empresas piratas y sobre todo en la forma como se están publicando los datos, porque parece que siempre hay un interés subyacente cada vez que se publica una encuesta, y eso es lo que hay que quitar de tajo y volverla confiable. Con base en esta reglamentación aspiramos a que así sea. Sí. A ver, aquí lo que nosotros queremos establecer, son requisitos técnicos mínimos que debe cumplir una encuesta y una gran encuesta. Lo que no cumple esos requisitos mínimos, pues el proyecto que yo presenté son sondeos. Pues si alguien quiere publicar un sondeo en su cuenta de Twitter, en su medio de comunicación, pues es libre de hacerlo. No es lo ideal, por supuesto, menos en un periodo electoral, pero pues, bueno, cada quien es libre. Pero lo que no puede hacer ya, no se puede hacer, es llamar un sondeo, que no es una muestra científica, una encuesta. Y una encuesta que no cumple con el tamaño ni con la dimensión necesaria no podrá llamarse gran encuesta. Eso es lo que queremos, es reglas claras, en primer lugar. En segundo lugar, una vez se definen estas reglas claras que no existen en Colombia, se crea un órgano ad honorem, que no cuesta nada al fisco, sino que es ad honorem, pero que está adscrito al Consejo Electoral, conformado por medios de comunicación, conformado por académicos y conformados por pues, representantes de entidades públicas encargadas del asunto y por partidos de oposición, para hacer esa revisión y esa supervisión técnica de las encuestas. Pues, todos los países del mundo hay un doliente de esta regulación. De lo contrario, pues no tiene sentido regular si no hay quien supervise y vigile. Y se establecen multas para la firma encuestadora que no cumpla con los requisitos mínimos de su trabajo y lo presente, no obstante, como lo que no es. Es un funcionamiento básico y mínimo de este tipo de asuntos en cualquier democracia. Esto existe en todos los países del mundo y yo puedo, si quieren, sentarme y revisar la multa. Es más, es mucho más draconiana en muchos países. Pues porque no se puede jugar con la confianza de la gente, no se puede manipular a la opinión pública con resultados falseados, con resultados caducos o con imprecisiones, y no se puede tampoco manipular a los medios que tienen un amplio alcance. Lo que diferencia a los medios de comunicación serios de las redes sociales, pues es la veracidad, la confiabilidad de su información. Los medios de comunicación, pues, publican cosas serias. Las redes sociales, pues, bueno, se ven de todo, como hay en la viña del Señor. Listo. La siguiente pregunta es de Ricardo Galán, de RCN. El problema de las encuestas políticas es cómo se financian y cómo se diseñan o cómo se publican. Y la siguiente es, ¿las campañas, los partidos y los candidatos pueden pagar encuestas? ¿Los gobiernos pueden pagar encuestas electorales? Sí, pues, sí. ¿Quieres responder, Armando? Bueno, digo, David. A ver, los sondeos son consulta de opinión, pero no se censuran. No, pues yo considero que no se deben prohibir, pero debe precisarse que son sondeos. Un sondeo no es una muestra científica. Cada quien es libre de dar un sondeo, pues, mi opinión, pues. Lo que pasa es que un sondeo no se puede presentar como encuesta, ese es el punto, Ricardo. Luego, el problema es cómo se financian y cómo se diseñan o cómo se publican.
que se busca es que las tres cosas se hagan de manera ordenada. Es decir, es cómo se financian es importante. Pues, ¿quién financia una encuestadora? ¿Quién financia una encuesta en pleno periodo electoral? Es información relevante que la opinión pública debe saber. Si se la presentan a la opinión pública, lo lógico es que en la transparencia se diga, pues, quién la pagó, quiénes financian a esa encuestadora. Me parece que una democracia es lo mínimo. En segundo lugar, si un gobierno puede pagar encuestas, pues yo no creo que haya problema mientras se sepa. Lo grave es que los gobiernos manipulen encuestas, presenten encuestas como independientes cuando están detrás de ello. Por eso queremos esas reglas de transparencia. Yo creo que eso le hace bien a todo el mundo y muy particularmente a la democracia. Y para nadie es un secreto que las encuestas, a medida que se van diciendo, alguien dice va ganando Pedro y todo el mundo lo da por hecho. Y es importante saber cómo se hizo la encuesta, quién la pagó, cómo se publica, etcétera, empezando también porque eso determina muchos apoyos o pocos apoyos políticos de acuerdo a una encuesta. Entonces, el poder que tiene una encuesta siempre ha sido subvalorado, por lo menos en la ley. Entonces, por lo tanto, hoy en día lo que se trata es de reglamentar ese tipo como pasa en cualquier otra parte del mundo. En el tema de los sondeos, yo insisto que yo quisiera que sacaran los sondeos para los temas políticos, para los políticos, no para los demás. Porque yo creo que todo el mundo sabe, y yo soy el que menos sé de redes sociales en este grupo, todo el mundo sabe que se puede manipular cualquier sondeo de eso. Entonces, es tonto tener un sondeo que todo el mundo sabe que no es un dato real, ya que va a ser o fue tocado, fue manipulado. Listo, Doctor. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, doctor, disculpe. Con el tema de lo que están intentando hacer es tener un control antes de y no después de que lo que se publique sea lo que se envió al CNE sea lo que realmente se publica. Tal cual. Eso, lo que están pretendiendo ustedes, a tener un control antes de que uno publique, para que lo que se publique sea igual a lo que se envió al Consejo Nacional Electoral. Eso, así es como lo estoy entendiendo. Pero hay otro dato y vuelve y juega, son los medios de comunicación. A ver, uno puede publicar una encuesta y la persona puede ir de última, pero el medio de comunicación que tiene ese candidato de amistad, de amigo de ellos, lo que hacen es, el primero va con el 40 puntos y el que va perdiendo va con 5. Y dice, ya tenemos el 5%, ya Julano lleva el 5% de no sé qué. Y así es como lo presentan. Y entonces se hace ver como si la firma encuestadora dijo que esa persona está ganando y no somos nosotros. Yo sí agradezco, doctores, lo que están intentando hacer, porque es que las víctimas de este cuento somos nosotros todo el tiempo, en la mayoría de las ocasiones. Hombre, que hayan buenos encuestadores regulares y malos y vendidos y lo que usted quiera, normal, de todo como en botica, decían las abuelas, pa' gusto los colores, ya está. Pero hay una cantidad de gente que nos hemos quebrado el lomo trabajando, tratando de construir un nombre, y después de que vuelvo y le digo, usted le entrega a un medio de comunicación una encuesta, cualquiera persona la baja, la descarga, va y publica en un medio de comunicación un extracto sobre la encuesta, sobre el resultado, no pone la ficha técnica y el que lleva del bulto es la ficha encuestadora, como si nosotros pudiéramos tener un control sobre eso. Es allí donde yo decía, doctor, lo que hice hace un momento, tal vez no me hice entender, de que había que capacitar a los medios de comunicación para que dejen de decir o de promover resultados a los que ellos no tienen un resultado correcto, a los que no tienen la información correcta o simplemente no presentan toda la información, doctor. No sabría cómo hacerlo. No, esa es la gran duda, ¿cómo se hace? En una ley, porque pues es un tema delicado. Pues, por resolver un asunto válido como el que usted menciona, pues con la ley me puedo llevar muchas cosas por delante. Entonces, no sé si la ley sea el instrumento para lograr ese propósito. Yo creo que se podría pensar en unos protocolos básicos o mínimos de presentación de resultados, pero pues me pone aquí en una encrucijada porque no sabría ahora cómo hacerlo. Entonces usted me da ideas. Pero y no es la intención. Es importante, pero de por medio hay algo que es muy complejo en una sociedad y es la libertad de expresión, la libertad de opinión, ¿no?
Entonces, de pronto, la ley puede ser un poco torpe para lograr ese muy válido propósito que usted menciona, James. Gracias, doctor. Y la idea no es ponerlo en camisa de 11 varas, créeme que no es meterlo en una camisa de esa, pero... No se me ocurre cómo, pero de pronto es mi idea. Y la última por ahí, que respondiendo a alguien de un medio de comunicación que decía que ¿quién financia? Vuelvo y le digo, en caso, mi firma JPG Investigación de Mercado, firma inscrita, avalada por el Consejo Nacional Electoral hace 14 años, y la firma tiene 17, 3 años después yo entré a este mundo. Y yo le digo, hay momentos en que yo necesito venderme, yo necesito hacer publicidad, entonces ¿qué hago? Encargo la encuesta, pago la encuesta y realizo la encuesta. Eso me sale más económico a mí que irme a contratar a RSN, a Caracol o a cualquiera para que me visibilicen en el país y me puedan contratar en otro lado. Entonces, eso es como nosotros lo manejamos. Habíamos escuchado por ahí en pasillos, como dicen, que no, que al CNE eso lo iba a quitar y que no sé qué, pero ¿y entonces cómo hacemos nosotros? Sí, que para eso fue que nos facultaron. Para eso es que nos han dado un permiso, que entre otras cosas cada 2 años nos toca que estarlo renovando. Esa licencia cada 2 años, ese permiso cada 2 años nos toca que estarlo a todos los encuestadores que existimos, que somos 100 y algo de encuestadores en Colombia, pero que publicamos públicamente y nos sometemos al escarnio público, 7. No somos más los que nos publican, los que nos sometemos a eso cada año. Los que vamos al CNE, a las reuniones y no sé qué, a todo lo que piden. Somos 7 los que nos metemos a ese tema, doctor. Entonces... Listo, vale. Muchas gracias. Damos por finalizada la rueda de prensa. Te doy la palabra, Sebastián. Pues no es más, muchas gracias a todos por la participación, a los senadores Armando Benedetti y Rodrigo Lara, gracias por la explicación de estos proyectos de ley de regulación de encuestas, a los periodistas que se conectaron y a mis compañeros del Congreso. Esta rueda de prensa queda disponible para que la consulten nuevamente en las páginas de Facebook de ambos senadores. Hasta una próxima oportunidad y que tengan un buen día. Gracias a todos los que asistieron. Un abrazo, Armando, un abrazo a ustedes, Nicolás. Muchas gracias a cada uno y a cada uno de ustedes. Chao, James. Hablamos. Bueno, senador, quedo muy pendiente y muchas gracias. Y qué pena haberlo puesto en camisa 11 varas. No, pero muy válidas sus observaciones, de verdad, muy interesantes. Y para eso son las audiencias públicas, para construir y mejorar los textos que presentan los congresistas. Gracias, senador. Hasta luego, gracias.